Vamos a partir acá. Y vamos a tener el whiteboard. Ya, a ver. Entonces, anclaje. Ahí sí. Ya, pues, entonces, el primer conjunto que nosotros vamos a trabajar van a ser los números naturales, que son todos aquellos números que parten, lo vamos a poner así como con unas llaves, que son estas. Va a ser el conjunto de todos los números que parten desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Ya? No se considera desde el 0 porque a partir desde el 0 tienen otros números, o sea, otro nombre, que son los números cardinales, que cumplen otros tipos de propiedades y estos sí parten desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ahí, punto, 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 punto. Ya, entonces, antes como comprobación, están viendo la pizarra, ¿cierto? Sí, profe. Ya, ya. Entonces, Sí. los números naturales tienen una notación para que ya empecemos a hablar con lo que se debiese conocer. Espera un poquito. Ahí sí. Que es como una n. La vamos a poner acá. Es una n así. Ya ese es el conjunto de los números naturales. Voy a cambiar un poquito el lápiz. Y la vamos a anotar de nuevo. Es así. Y eso denota los números naturales. Los números cardinales, por otro lado, los que empiezan desde el 0. Ahí sí. Se anotan con un n y un sub 0. Ya que se indica que contienen el 0. Ahora, dentro de estos números que están acá, se dividen los números naturales entre números primos. Entre números primos. Y por otro lado, números compuestos. ¿Ya? Los números primos son aquellos números que solamente poseen dos divisores. ¿Ya? ¿Qué son los divisores en realidad? Aquellos números que pueden dividir a este valor. Entonces van a poder ser solo dos, que van a ser sí mismo y 1. ¿Ya? Por ejemplo, acá podemos poner a ver, acá podemos poner al 3, al 2, al 5, al 7, al 11, etcétera, ¿ya? No son como generalmente los números impares ni nada de eso, ¿ya? Hay que tener cuidado porque el 9 puede ser divisible por 3, entonces no cumple la condición de ahí. Otra particularidad de los números primos es que solamente el 2 es el único número primo par que existe, ¿ya? Los números pares son 2, 4, 6, 8, 10, 2, etc. Y los números compuestos, por otra parte, son aquellos que se forman a partir de multiplicación de números primos. ¿Ya? Entonces, esa otra división distinta. Ahí lo vamos. Entonces acá estaría, por ejemplo, el 4, que es lo mismo que decir 2 por 2. Ahí está el desglose. Tenemos el 6, que es 2 por 3. Ahí está multiplicación de números primos. 8, que es 2 por 2 por 2. Vamos a tener el 9, que es 3 por 3. Y etcétera. ¿Ya? Estos dos, en realidad estos cuatro conjuntos que se están presentando acá son infinitos todos. Ya contienen infinitos términos. Entonces, ¿para qué la idea es estudiar esto? ¿Para qué saber cuándo un número va a ser primo y cuándo va a ser un número compuesto? Porque ayuda mucho en el cálculo de los mínimos comunes múltiplos y los máximos comunes divisores. ¿Ya? Entonces,
Vamos a movernos un poquito hacia acá. El mínimo común múltiplo, ya, que se pone como MCM, generalmente, es lo que uno calcula para poder igualar denominadores en una fracción, para hacer una suma, etc. Se puede calcular de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, ¿alguien me puede decir por el chat? Oh, mira, Braulio, lo más probable es que tengas que salir y volver a entrar para ajustar tu audio, porque no sé si los demás me escucharán. Ya. Entonces, necesito que en el chat me digan dos números que sean como compuestos, que sean un poco grandes, que uno trate de buscar el mínimo común múltiplo. Vamos a tratar de buscar el mínimo común múltiplo entre dos números. Dígame 8, dos. sí que ¿Cuál? 8 creo, no sé. Ya, 8 ¿cuál más? 8 sirve. Sí, sí, sí. Ah, Ya, 8 y 24. bueno, sí. Vamos para tenerla ahí. Ya, entonces, el 8 y el 24 lo vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces, vamos a bajar un poquito de acá. Y vamos a hacer la descomposición prima de estos valores. Prima de 8 y 24. Ya. La descomposición prima significa que vamos a hacer el desglose de estos valores, pero escritos como multiplicaciones de puros números primos. Ya en este caso, el 8, el 8 es lo mismo que 2 por 2 por 2, que es lo mismo que 2 elevado a 3. Nos vamos a saltar un poquito al tema de potencias. Y el 24 es lo mismo que decir 4 por 6. Y esto es lo mismo que decir, eh, es lo mismo que decir 2 por 2 por 2 por 3. ¿Ya? Entonces, el mínimo común múltiplo entre estos, vamos a escribir que el 24 se escribe como 2 al cubo por 3. ¿Ya? El mínimo común múltiplo entre estos dos números va a ser entre lo que se parecen, es lo que tienen igual, en realidad la potencia mayor de esto, acá, que se encuentra acá, y lo que no tienen en común. Ya, este también entra. Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir acá? Que el mínimo común múltiplo entre 8 y 24 va a ser lo mismo que 2 elevado a 3 por 3, que es lo mismo que decir 24. Y tiene bastante sentido porque 8 por 3 da 24. Y ahí uno puede encontrar el mínimo común múltiplo de esa manera. Ahora, por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Díganme dos números en el chat para poder también calcularle el mínimo común múltiplo, para no quedarnos solamente con eso. Díganme dos números en el chat, ya, 15 y otro más. 144, ok. Ya, entonces, 15 es bastante sencillo descomponerlo, ya que 15 va a ser exactamente lo mismo a 3 por 5. Y ahí está realizada su descomposición prima. Y 144 es lo mismo que decir 12 por 12. Y eso es lo mismo que decir 4 por 3 por 4 por 3. Y esto es lo mismo que decir 2 al cuadrado por 3 por 2 al cuadrado por 3. Y eso es lo mismo que decir 2 elevado a 4 por 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Y acá se va a ver como la diferencia. Uno busca las cosas que tengan en común, que en este caso, por ejemplo, va a tener el 3 en común, y nosotros nos vamos a quedar con la máxima potencia que tenga esto. O sea, en este caso, esto.
Entonces, el mínimo común múltiplo entre 15 y 24, o sea, 15 y 144, va a ser igual a 3 al cuadrado por, y ahora vemos lo que no poseen en común, que va a ser el 2 a la 4 y el 5. En este caso nos va a quedar por 2 a la 4 y por 5. Y ese número que va a estar ahí, que va a ser lo mismo que decir 45 por 16. Si lo calculamos, eso es 45 por 16, que es 720. Sería el mínimo común múltiplo que poseen estos dos valores. ¿Ya? Y así no hay que estar pensando tanto después, por ejemplo, haciendo una tablita donde uno empieza a dividir por 2, dividir por 2, dividir por 7, etcétera. ¿Ya? Esto es como que hace el resumen de todo esto. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto al mínimo común múltiplo. Ustedes lo pueden hacer así y, por ejemplo, ustedes pueden tomar dos pares de valores y decir, ya, lo vamos a descomponer en su descomposición prima, que es descomponer en cómo se escriben esto en multiplicaciones de puros números primos. 15 es lo mismo que 3 por 5, 144 es lo mismo que 2 elevado a 4 por 3 al cuadrado. Y a partir de esto, veo qué poseen en común, veo lo que poseen en común, tomo su mayor potencia, que en este caso en el de abajo era 3 al cuadrado, y le agrego en todo lo que se diferencia, en que en este caso justo era todo el resto. Ya, esa es una manera de poder calcular el mínimo común múltiplo. Ahora, hasta el momento, con eso, ¿hay alguna duda o, por ejemplo, se entendió el cómo sacar el mínimo común múltiplo? Ustedes pueden poner dos valores distintos, por ejemplo, 30 y 37, por dar un ejemplo, o 30 y 12, por dar otro ejemplo. Y ahí ustedes pueden ir desglosando y pueden realizar cálculos de mínimos común múltiplos para los trabajos con fracciones, que les pueden servir harto en algunos tipos de problemas. ¿Alguna duda en el chat? ¿No? No, nada. Pueden hablar, pueden hacer absolutamente lo que quieran, si acá estamos distintos que en las clases. Profesor, no sé si de más soy el único, pero como lo encuentro complejo la cosa, porque obviamente habría que, a ver, para reorganizarme, lo que hay que hacer entonces es sacar todos los números que se puedan multiplicar en sí para Ujú. dar el número base, eso es, Claro, según por lo que veo ejemplo, eso, dime, ¿no? dime un número, Lorenzo. Cualquiera, ¿no? 5. No, pero es que 5 ya es un número primo. Ah, ya, ya. Eh, 15. El 15 ya lo Ah, no, no, descompusimos. no. Sí, 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 que sí. Ya, 16. No, no. Ya, 16 es lo mismo que 2 por 2 por 2, o en realidad, vamos a hacerlo como lo más simple, lo mismo que 2 por 8. Y 8 es lo mismo que decir 2 por 4. Y 4 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2 por 2. O sea que 16 es lo mismo que decir 2 elevado a 4. Y ahí está como la descomposición en números primos. Ya, por ejemplo, podría ser otro distinto. Podría ser Pero 30. ¿cómo? Se tiene que entonces multiplicar todos los números que están en esa línea para dar en este caso el 16. ¿Cómo que se Claro, por multiplicó eso se todo? está como subpartiendo el número, por así decirlo. Por ejemplo, mira, Para todo 15 multiplicarse. por 2 es lo mismo que decir 30, ¿cierto? Y Sí. 15 es lo mismo que decir 3 por 5. Y esto lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, el 30 que está acá es lo mismo que decir 2 por 3 por 5. Y ahí con eso uno puede, por ejemplo, encontrar otros mínimos como múltiplos y otros tipos de cosas. Qué complejo. ¿Ya? Pero es basta que ustedes, por ejemplo, hagan algunos ejercicios. En realidad se imaginen dos números ya y traten de hacer esto. Porque obviamente al inicio como que cuesta un poquito verlo así, pero si lo empiezan a realizar, les va a facilitar mucho la vida en vez de hacer una tabla gigantesca para encontrar un denominador común cuando estén trabajando con fracciones. ¿Ya?
Entonces, máximos comunes divisores no creo que lo veamos porque no entra en sí tanto en la prueba. Claro, es la manera además de la tablita. Es como la tablita Pro, se podría decir esta. No ocupa tanto espacio y, por ejemplo, ustedes la pueden hacer de manera mucho más expedita. ¿Ya? Entonces, vamos a ir hacia acá. Y eso es como lo general de números naturales que les van a poder llegar a preguntar, así como algún número prima, algún número compuesto y saber utilizar bien mínimos comunes múltiples. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el paréntesis, el aparte de esto con los números enteros. Entonces, vamos a poner acá números enteros. Y acá nos vamos a detener un poquito más porque acá hay muchas más propiedades y otras cosas que se pueden llegar a cumplir. Entonces, los números enteros son todos los números naturales. Son todos los números naturales. Y sus inversos aditivos. Ya, este es un concepto que es bastante relevante como para saber, porque además les preguntan algo así en alguna pregunta teórica. Y el ser. Ya, entonces, ¿qué significa que los números enteros tengan sus inversos aditivos? Por ejemplo, si tengo el 2, ¿alguien sabe y me podría decir en el chat cuál es el inverso aditivo del 2? Solamente como pregunta. Ya, acá me están respondiendo. Entonces, el inverso aditivo lo vamos a hacer como una suma, es el -2. ¿Y por qué es ese? Porque al sumar estos dos números me da 0. Y por eso también en los números enteros también se encuentra el 0. Dentro de los números enteros, estos tienen una notación particular también, que es el conjunto, y lo pueden anotar, es el conjunto Z. Así se escribe. Y los números enteros también son representados en una recta real, de manera que a la izquierda del 0 se encuentran los números negativos. Ahí. Entonces, vamos a colocar el 0 primero, que nos va a dar el punto de referencia, y hacia la derecha van a estar los números positivos, y hacia la izquierda van a estar los números negativos. ¿Ya? Entonces, una propiedad muy, muy buena de los números enteros eh, es el tema del valor absoluto. Valor absoluto de, esto lo voy a mover acá, el valor absoluto de un número. Ya, entonces lo que tienen arriba es como la definición que se les puede entregar de números enteros, que a la izquierda van a estar los negativos y a la derecha van a estar los positivos. Ahora, esta parte de acá va a servir mucho para aquellas personas que les cuesta sumar y restar números, así como profe, y en este caso, ¿cuánto me daría negativo, positivo, etcétera? Para ese tipo de dudas, aparece el tema del valor absoluto y hay algunas reglas que son bastante buenas. Entonces, el valor absoluto de un número, por ejemplo, si tuviésemos -2 y tuviésemos 3, lo que mide y la definición que se tiene es a cuánta distancia está del 0. Entonces, si uno piensa el valor absoluto, esas barritas que son verticales de esa manera, que ahí lo vamos a poner como su notación, que son unas barritas así, el -2, que podría estar por acá. ¿A cuánta distancia está del 0? Está a 1 y a 2 de distancia del 0. O sea que el resultado de esto
es 2. Y el 3, que podría estar por el otro lado. 3. Claro, ¿no es cierto? Está a Sí, 3 de distancia. 3. Y vulgarmente en matemática se dice de que el valor absoluto le quita el signo al número con el que se está trabajando. Eso es porque lo que está en negativo igual va a ser positivo, ¿eso? Claro, porque se está midiendo esto, mira. Se está midiendo la distancia. Pero profesor, tengo una duda. Dime, Lorenzo. Por ejemplo, si muy bien se mide distancia, en el caso, por ejemplo, del -2, es como que del 2 al 0, como que se suman dos espacios, pero en el caso del 3 al 0, ¿no será como que se restan espacios Pero es, para por llegar ejemplo, al 0? lo mismo que tú camines. Tú no puedes caminar, por ejemplo, menos 3 metros. Negativo. Claro, la distancia siempre ¿No? se va a tomar Ya, positiva. Y por eso se ya. define así el valor absoluto. Y como se define como distancia, siempre va a ser positivo. Ya. ¿Ya? Eso es como una de las cositas básicas. Entonces, dentro de las propiedades de los números enteros, hay bastantes. En todo caso, chiquillos, otra cosa. La pizarra la estoy haciendo más ordenada de la que lo hago en clases, porque ahora yo puedo ver mi computador, entonces al ver mi computador queda mucho más ordenado. Y esta pizarra que va a quedar así, también se les va a subir, al igual que la grabación, porque se está grabando la sesión. Obviamente se va a subir de manera privada para que solamente ustedes tengan acceso. ¿Ya? Entonces, dentro de las propiedades de... Ahí sí. Dentro de las propiedades de los números enteros, acá voy a desactivar una pequeña cosita, espérame un chiquitito. La desactivo. Van a ajustar objetos. Ahí sí. Entonces, ya, volviendo. Dentro de las propiedades hay bastantes. Está la propiedad conmutativa. ¿Y alguien sabe cuál es la propiedad conmutativa? Me la puede decir en el chat, me la puede decir, no sé. Da lo mismo. Acá recuerden que estamos solamente aprendiendo. ¿Alguien sabe, por ejemplo, el nombre informal de esta propiedad? Vamos a esperar un No poquito. me acuerdo de la propiedad. No hay. Y miren, ahora se la voy a poner y van a decir, ah, bien, la neis. El orden no altera el producto. ¿Ya? ¿Eso Esa es no la funciona propiedad. con la multiplicación? Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si uno tiene, por ejemplo, un número A por un número B, y estos dos son números enteros, esto va a ser lo mismo que SB por. Vamos a ver un poquito esto. SB por A. ¿Ya? Y se dice lo mismo. Por ejemplo, 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Pero figurativamente no es lo mismo. Ya, pero no me voy a meter en ese mundo como para tampoco confundirles la mente. Ahora, otra propiedad que existe dentro de los números enteros es la propiedad asociativa. Vamos a poner acá. Asociativa. Y la propiedad asociativa dice que, por ejemplo, yo puedo poner paréntesis entre medio de una operación de sumas entre números, ¿ya? Cuando se están sumando. Entonces, por ejemplo, la propiedad asociativa me dice que si yo tengo A más B más C, donde estos pueden ser cualquier número entero, sí, se ven sumas y multiplicaciones, Ulises. Esto va a ser lo mismo que A más B más C, ya que acá yo puedo mover el paréntesis. Pero como dice el Profesor, Ulises, dime Lorenzo. no leí lo que dijo el Ulises, así que capaz responden a mi duda, pero lo voy a decir igual. Si es lo mismo, no importa tanto lo de la multiplicación, se podría simplemente eliminar y también será lo mismo. Claro, pero en Porque, por ciertas ejemplo, en el ocasiones, caso de... dale Lorenzo.
de que, por ejemplo, en el caso en el que el paréntesis esté entre el A y el B, como casi todos lo sumarían igual, sumarían desde el A, B y después el C. Entonces igual sería lo mismo. Claro, claro, claro. Ahora lo que sucede es que para esto, de repente uno tiene que utilizar paréntesis en ciertas ocasiones y uno tiene que saber dónde utilizarlo como para separar información, ¿ya? Pero es solamente en ocasiones. Pero es para que conozcan en sí las y refresquen la memoria con las propiedades. Ahora, si yo tengo A por paréntesis B por C, eso va a ser lo mismo que A por B por C. Ya yo puedo como que correr el paréntesis, ya sean en sumas y ya sean en multiplicaciones. En divisiones no tanto En, y en profe, restas tampoco. Digamos, ¿se podría definir entonces como el uso de paréntesis? claro, es como el uso correcto de paréntesis. Y si es negativo, ahí no se podría hacer mucho, porque alteraría el producto, aunque no tanto. Pueden ustedes buscarlo. Y ahí ustedes hagan, por ejemplo, sus propias conclusiones y vayan probando Profe- números. Profesor, el término de los signos y todo eso, Mm. creo que afecta más en la multiplicación. Por ejemplo, si hacemos una suma de todos los negativos, no afectaría al producto, pero si hacemos una multiplicación de puros negativos, sí, ¿no? El uso de paréntesis no, porque de hecho esto incluso se podrían eliminar No, y sí, pero sin quedaría el como uso. el producto de todo eso. Ya, pero repito, después les voy a mandar como material como para que ustedes, les voy a mandar algunos libros que son bastante buenos, que los tengo así como dentro de mi colección privada, que son bastante buenos, que tienen bastantes resúmenes y también tienen bastantes ejercicios e incluso algunos ensayos para que ustedes puedan ir ejercitando. Ensayos que sean que algunos fáciles, algunos medianamente difíciles y algunos ya más avanzados, que sean complicados para que puedan estar preparados para cualquier cosa. Ahora, dentro de eso también está la propiedad distributiva, que acá empiezan a mezclar cosas. Entonces, está la distributiva. Y esta se ocupa muchísimo, pero impresionantemente mucho durante toda la enseñanza media. Y es que si yo tengo algún valor multiplicando a una expresión que se está sumando, eso es lo mismo eh, que esa multiplicación se está escribiendo a A por B más A por C. Ya lo que se dice es que siempre se multiplican a todos los factores. Esa es la propiedad distributiva. Si es Oh, una profesor, recta, siempre tuve una duda en eso. ajá, ¿Puedo decirlo? Por ejemplo, está bien lo que usted dijo, de que es como de que si hay un número que está multiplicando paréntesis, se multiplica primero los paréntesis, pero que yo sepa también está la cosa de que primero se suman los de adentro y después el de adentro se multiplica por el de afuera. claro, pero se pueden hacer de las dos Se maneras. suman, ¿Ya? dará Por lo ejemplo, mismo. por ejemplo, si tú tienes una ecuación dentro o alguna raíz con algún número que tú no puedas sumar, tú obviamente lo vas a tener que multiplicar primero. ¿Ya? Ahora, si se trabajan solamente con números, ahí sí obviamente lo pueden sumar desde dentro hacia afuera, aplicando algunos tipos de reglas, que también vamos a ver Entonces algunos dará lo tipos de reglas. mismo. ¿Debería dar Ah, el mismo resultado? ¿Debería dar el claro, mismo resultado? debería dar Ah, el ya. mismo resultado. Ya. Y están las otras propiedades de que en los números enteros, ya, en los números enteros se cumple la conmutatividad, que es que el orden no altera el producto, se cumple la asociatividad cuando se tienen sumas y cuando se tienen productos, de que yo puedo mover, por ejemplo, los paréntesis entre medio de ahí y no se alteraría el resultado, y se tiene la distributividad, que es que un elemento está multiplicando un paréntesis, ese aplica a cada uno de los factores que están dentro del paréntesis, ya sean en sumas o ya sean en restas. ¿Ya? Ahora, cuarta propiedad que tendríamos es que dentro de acá está el neutro aditivo y neutro multiplicativo. ¿Ya? En este caso, esto se escribe más que explicarlo. El neutro aditivo en este caso, ahí sí,
el neutro, aditivo, aditivo es el 0. Vamos a poner así. Ya que si nosotros tenemos cualquier número más 0, el resultado sigue siendo el mismo número. Y eso significa de que sea neutro, no le hace absolutamente nada. Y si el neutro aditivo es el 0, el neutro multiplicativo, ¿cuál es? ¿Qué número por algo me da lo mismo? Claro, el 1. Sí. ¿Uno? Ah, no, espera. 1, 1, sí. El 1. ¿Ya? Ya que algún valor, por ejemplo A, multiplicado por 1, se devuelve el mismo valor. ¿Ya? Entonces, esos son, por ejemplo, si ustedes le dicen ya, se multiplica, o sea, se le suma el neutro aditivo del conjunto de los números enteros, bla, 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 bla. Usted tiene que saber de que en esa información se están refiriendo al 0. ¿Ya? Neutro significa que no cambia absolutamente nada. Aditivo en la suma. No se cambia absolutamente. ¿Qué número no cambia absolutamente nada en la suma? En este caso el 0. ¿Qué número no cambia absolutamente nada en la multiplicación? El 1. ¿Ya? Repito, son como conceptos muy, muy, muy breves. Ahora, otra propiedad que se tiene. Bajar un poquito más. Ahí. Otra propiedad que se tiene es el inverso aditivo. No, no, no. El inverso aditivo. Y acá no se tiene ningún otro tipo. Y este inverso es aquel número que cumple lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo 2, era lo mismo de arriba. ¿Qué le tengo que sumar para que el resultado me dé 0? En este caso yo le tengo que sumar menos 2. Claro. Entonces, en este caso, ¿qué se dice? De que el inverso aditivo del 2 es menos 2, ya que al sumarlos me da 0. Ya, repito, esto puede aparecer con alguna pregunta conceptual, quizás en algo sobre, no sé, las primeras preguntas, las primeras 10 preguntas son generalmente de números enteros, racionales y cosas así. ¿Ya? Y está la última, que es como asterisco, que se conoce bien poco, que es elemento absorbente. ¿Lo escribí bien? Sí. Es aquel número que le vamos a poner así como entre comillas, que anula una multiplicación. Y me voy a explicar ahora con el ejemplo. En el ejemplo, el inverso absorbente, o sea, el elemento absorbente es a qué valor debo multiplicar a A para que el resultado me dé 0. ¿Qué número se tiene que 0. multiplicar? Claro. Entonces, en este caso, el elemento absorbente, lo vamos a poner acá entre paréntesis, es el 0. ¿Ya? Y esas son todas, absolutamente todas las propiedades de los números enteros. Está el tema del valor absoluto, de que esa cuánta distancia está desde el 0, 2, 3, etc. Las propiedades conmutativas, asociativas, distributivas, neutro aditivo y neutro multiplicativo, inverso aditivo y elemento absorbente. Sí, sí, voy a subir la captura de la pizarra y por eso la estoy dejando como bastante ordenada. No como en las clases. Lo siento. ¿Por qué no hace la prueba de esto? Ok, no sean bars. Ya, entonces. Ahora vamos a ir con algunas reglas sobre los números enteros. Y nos vamos a ir por acá. Vamos a poner operatoria. Operatoria
en los enteros. Entonces, los números enteros se pueden sumar. Se pueden restar. Se pueden multiplicar. Y se pueden dividir. Ya no hay ningún tipo de problema con eso. Entonces, para la operatoria con los números enteros, hay ciertas reglas de, y acá vamos a poner como acá, en multiplicar vamos a poner regla de los signos. Ya, ahora pregunta para ustedes, me lo pueden responder en el chat, vía micrófono, como quieran. ¿Cuáles son las reglas de los signos para la multiplicación entre dos números? Sería más por menos. Menos, cuando son Ya. signos, o sea, se multiplican signos distintos, te da menos y cuando son signos iguales te da positivo. Ya, signos distintos, el resultado es negativo. Y de hecho esto es para ambas operaciones, así que voy a, para multiplicar y dividir. Es que signos distintos, el resultado es negativo. Y signos iguales, el resultado es positivo. ¿Ya? Acá tienen que obviar, por ejemplo, cosas de estilo de cálculo. Por ejemplo, si tuviésemos menos 3 por menos 7, ups, ese era el ejemplo de abajo, menos 3 por menos 7, el resultado es 21 positivo, porque tiene el mismo signo. Y por otro lado, si tuviéramos menos 3 por 7, el resultado es menos 21. ¿Ya? Eso con respecto a la regla de los signos para multiplicar y dividir. Ahora, para la suma y la resta, en este caso, también hay un factor con respecto a si es que tienen mismo signo o tienen signo distinto. Así que voy a hacer un espacio acá abajo para bajar esto. Y para tener espacio para explicar lo otro. Entonces vamos a bajar esto. Ahí. Ya, entonces, se tienen sumas y restas. Y lo vamos a poner acá. Y restas. Tenemos la primera parte que es con igual. Sí. Ya, si una suma y resta tiene igual signo, se suman los valores absolutos de los números y se mantiene el signo. Acá vamos a agrandar un poquito esto para que acá no se vaya tan abajo. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Y acá voy a mover el chat un poquito hacia el otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, díganme una suma de dos números positivos. En el chat. 2 más 2. Ah, bueno, Ya, pero alguna más complicada. Vamos a poner ejemplo, no es necesario que sean tan grandes, pero dos números distintos, sumados. ¿Alguno? Ya, poner el chat, pues, chicos, no sean como en las clases. Ya, 5 vamos a por tener 8. 8 más 5. Cuidado, que acá solamente estamos sumando. Entonces, en este caso se puede realizar de manera directa y en ese caso es 3. ¿Ya? Ahora, esto si es que fueran los dos positivos. Si son los dos negativos, así, yo sumo sus valores absolutos, o sea, voy a sumar sí o sí el 8 y el 5, que me va a dar 13. Y en este caso mantengo el signo que tienen. ¿Ya? Eso es bastante sencillo para que usted después pueda trabajar y pueda, por ejemplo, operar entre números positivos y negativos sin ningún tipo de problema. Ya generalmente genera bastante drama esto. Es impresionante el drama que genera, por ejemplo, el cómo hacer la segunda operación.
¿Ya? Y basta que, por ejemplo, usted sume los números como tal y mantenga el signo. No se tiene que hacer ningún otro tipo de problema en ese caso. ¿Ya? Ahora, en base a esto, como están las operaciones para igual signo, están las operaciones que son con distintos signos. Y para esto se resta vamos a ponerlo así, al número de mayor valor absoluto, se le resta el valor de menor, no, el número que posee menor valor absoluto. Y se mantiene el signo del número con mayor valor absoluto. Es un poco un enredo, pero es como para que ahora con un ejemplo lo entiendan. Si es que se enredaron un poquito. Vamos a ver. Ya, entonces el otro es el ejemplo de arriba. Profe, haga el ejemplo de las frutas, no voy a hacer las frutas. Después si quieren les pongo un meme sobre el tema de la multiplicación y todas esas cosas, la regla de los signos. En Instagram está lleno de cosas así. Entonces, por ejemplo, si usted tiene 5 menos 3 o algo así, o por ejemplo tuviese menos 21 más 8. Si usted tuviese esas cosas, lo que uno tiene que hacer es ver, ya, ¿cuál tiene mayor valor absoluto? En este caso el 13. Si yo ignoro su signo, entonces lo que yo voy a tener que hacer es 13 menos 5. El resultado me va a dar 8. Y yo voy a mantener el signo de aquel que tiene mayor valor absoluto, que en este caso es el 13. En este caso es lo mismo, en el de abajo. Si yo tengo menos 21 más 8, yo voy a hacer la resta entre ellos. 21 menos 8, repito, siempre vamos a seleccionar el que tiene mayor valor absoluto. Y 21 menos 8 es 13. Y en este caso también queda negativo. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir todo ese párrafo del que está en la izquierda con la operatoria cuando tienen distintos signos. Ya obviamente si a ustedes le presentan algo que ya viene así como listo para algo así, listo para poder calcular, no haga todo el pensamiento, así como planteense solamente los casos que podría tener un resultado negativo. En este caso el resultado es 9. Ya aquí no hay que, no hay que como pensarla mucho. ¿Ya? Entonces, estas son las operatorias que existen entre el tema de los números enteros. Está, repito, suma y resta con igual signo, pasa lo de arriba, se suman sus valores, se mantiene el signo, con distintos signos, yo veo cuál tiene mayor valor absoluto, le resto el otro y mantengo el signo del que tiene el mayor valor absoluto. En este caso, vamos a encerrar este último también, ya que acá me quedaría 9 positivo. ¿Ya? Ahora, voy a preguntar de nuevo, ¿hay algún tipo de duda hasta el momento? Repito, esto es como lo... A ver, ¿en qué año se pasa esto? Esto es como materia de séptimo. Materia de séptimo de octavo. Pero si tiene duda, plantéela ya. No tenga drama en hacer eso. Es el típico refrán, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a la suma, resta, multiplicación, división de números enteros. Así que si yo los pillo volando bajo en una clase en el colegio y, por ejemplo, yo le digo menos 3 por 7 y usted me dice 21, se va de reto, porque estamos viendo acá de que hay reglas los signos, tiene que cumplirse. Y hay otros tips que uno puede tener con el tema de los números enteros. Ups, no queríamos eso. Acá vamos a poner tips.
o cosas que van a suceder siempre. Ya, sí, usted, por ejemplo, tip número 1. La suma de dos números pares siempre da como resultado un número par. Y ahí usted puede pensar ya, 2 más 4, 6. ¿Es número par? Sí. 8 más 20 es 28. ¿Es número par? Sí. Ya eso siempre se cumple. Esto lo vamos a escribir un poquito más extensa, como para no ocupar tanto espacio. Segundo, que también se cumple. Ah, y acá era la suma o resta. Ahí está. La suma o resta de dos números impares siempre da como resultado un número par. También sucede. Ustedes Profesor, pueden me viene pensar, como una duda de existencia. Perdón por ¿por qué? interrumpir. Dime, El Lorenzo, número ¿qué par duda? era el que se podía dividir en dos, ¿verdad? ¿Eso era? Claro, todo número que se Ah, puede ya. dividir por 2 es un número par. Si no pasa el Ya que me vino caso, como una es duda. impar. Y el segundo tip es que la suma resta de cualquier par de números impares siempre va a dar como resultado un número par. Es como contraproducente. Si uno lo piensa, tiene bastante sentido. 3 más 5 es 8 y 8 es un número par. Y ahí ustedes pueden buscar algunos ejemplos distintos a eso. Ahora, tercer tip. La multiplicación de... no, nada que ver. Me falta uno. La suma o resta de un número par y un número impar da como resultado un número impar. ¿Ya? Y ahora puede pensarlo así, como ya, 2 más 3, 5 es un número impar. Vamos a poner 10 menos 7 es 3, es un número impar. También se cumple. Es una generalidad. 4. La multiplicación de dos números pares siempre da como resultado un número par. También se cumple. Acá salió un chat. Claro, es como la regla, acá el Ulises dice en el chat que es como la regla de los signos, pero en vez de positivo y negativo es par e impar. Claro. Ahora, la multiplicación de dos números impares siempre da como resultado un número par. Otra, 5. Otra generalidad más. La multiplicación de un número par y un impar siempre da como resultado un número par. Siempre. 3 por 2, 6. ¿6 es par? Sí. Y la última, y esta es como la segunda, hay dos resultados nomás de acá que dan números impares, y acá está el otro, la multiplicación de dos números impares siempre da como resultado un número impar. Ya, solamente hay dos casos en los cuales uno obtiene... Ah, eso se me cayó. Espérenme un chiquito. Se me había caído el lápiz. Eso es lo que sentí que se había caído. Entonces, solamente en este caso y en este caso dan números impares como resultado. Y ahí ustedes pueden hacer la mezcla de valores que ustedes quieran. Ya, entonces, déjenme revisar una pequeña cosita. Múltiplos, divisores, alguna regla de divisibilidad.
Ya, entonces, ¿cuál es la regla para realizar operaciones que tengan potencias, paréntesis, multiplicaciones, todo junto? Hay algo que siempre la gente conoce. Es como una sigla, La de papa muda. la de Papomodas. Ahora, yo les voy a modificar un poquito el tema de Papomodas porque Papomodas da una jerarquía distinta de las operaciones. La prioridad de las operaciones es la siguiente. ¿Será lo de los paréntesis y cosas así? ¿O no? Claro, primero, lo vamos a poner así, se realizan los paréntesis desde el paréntesis más interno hasta el externo. Ya se empiezan como a liberar, así en cadena. Segundo, es como decir, y en realidad lo hice súper mal, acá se realizan los paréntesis de adentro hacia afuera. Ahí está como más sencillo. Luego, en la segunda prioridad, se realizan las papo. Se realizan las potencias y raíces. Ya, esas dos al mismo tiempo porque justo con las personas que hay algunas personas acá infiltradas de tercero por si acaso, que se ganaron el pase para esto. Las potencias y las raíces son básicamente exactamente lo mismo, solamente que con otra representación, así que por eso se pueden realizar al mismo tiempo. En tercer paso, se realizan, Ya lo sabía. está bien, se realizan las multiplicaciones y divisiones que se poseen. Y en la última, se realizan las sumas y las restas. ¿Ya? Todo esto siempre, y por ejemplo, si es que ustedes lo tienen en una línea, la prioridad de las operaciones se realizan, acá vamos a poner un camilla, se realizan de izquierda a derecha. Es como uno lee generalmente. Así que si uno va desde derecha a izquierda, de izquierda a derecha, me equivoqué yo. A partir de eso uno va realizando la operación. Está la típica siempre que se pone algo así, de cuánto da 6 dividido 2, paréntesis, 2 más 1. Creo que esa es una muy típica que aparece de repente, cuánto da el resultado de eso. Y la gente se confunde mucho porque esto es lo mismo que decir 6 dividido 2 por 2 más 1. Y eso es lo mismo que 9. No, el resultado no es 1 por si acaso. Ya tienen que ver que acá el uso de paréntesis separa estas dos opciones. Y ahí como para que maten un mito, que de repente también aparece en internet. Te lo voy a dejar ahí. Va, yo creo que- Me da tanta paz ver la visa ordenada, pero es que ya, cuando tengamos el Chromecast en el colegio, prometo que también va a ser así. Eh, entonces, esas son las prioridades. Y la frase típica papumudas hace pensar que ya primero se hacen los paréntesis, después las potencias, después la multiplicación, después la división, después la suma y después la resta. Pero no es así. La multiplicación y la división se pueden realizar al mismo tiempo, la suma y la resta se pueden realizar al mismo tiempo, las potencias y las raíces también se pueden realizar al mismo tiempo, al igual que los logaritmos, porque los logaritmos también son otra representación de una potencia. ¿Ya? Pero eso después también vamos a estar más adelante haciendo algunos ejercicios con respecto a eso. Ya, entonces, aparte de eso, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta que tengan, alguna curiosidad que tengan entre medio? Se va muy rápido, se va muy lento. Ustedes me dicen.
Recuerden que les voy a subir la pizarra. Apenas termine esto, voy a sacar el pantallazo, se los voy a enviar por correo. Si es que no les llega, por favor avísenme. Por ejemplo, el Bastián me escribió y la Paula también me escribió de que no le estaban llegando los correos. Para así también dejarlo ahora y para que les pueda llegar de manera directa tanto la grabación como la pizarra. ¿Ya? Entonces, última cosa que se me pierde entre medio de lo que yo tengo acá. Eran unos criterios de divisibilidad. Y ahora es como la pregunta típica. De hecho, está quedando muy ordenada la pizarra. Lo voy a dejar como apuntes. Esta lo voy a hacer abajo como para que siga el orden de la pizarra. Vamos a hacer una barra lateral, horizontal. Ahí sí. Ahí. Vamos a diferenciar un poco acá. Porque uno se puede enredar siempre así como, y uno les hace la pregunta, ya, pero ese número, ¿por cuánto es divisible? Y ahí se quedan pensando harto rato. Y es porque no tienen algunos criterios entre medio. Entonces, vamos a poner acá. Les voy a poner números para que también después cuando vean la pizarra no se pierdan. Esta va a ser la primera hoja. Esta va a ser la segunda. No le vamos a poner número arriba. 1, 2, 3. Y vamos a continuar acá abajo con la cuarta. Entonces acá, 4. Los criterios de divisibilidad son los siguientes. Criterios de divisibilidad. Creo que lo escribí, sí. Los criterios de divisibilidad me sirven para saber por qué número yo puedo partir dividiendo algún número cualquiera. Entonces, en este caso, va a ser divisible por 2 si su último dígito, ese último dígito, es par. Y acá puede aparecer el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, etc. Ya, en este caso, el 0, y lo vamos a dejar acá como comentario, el 0 se considera par. Ya. Ahora, siguiente. Va a ser divisible un número por 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. ¿Ya? Por ejemplo, 27, la suma de sus dígitos es 9 y este es múltiplo de 3. O sea que el 27 se puede dividir entre 3. Y ahí uno puede pensar un número gigantesco, así 1000 y tanto, etc. Ustedes suman sus respectivos dígitos. Si es múltiplo de 3, se va a dividir sí o sí por 3. Siguiente. Va a ser divisible por 4 si sus dos últimos dígitos forman un múltiplo de 4 o son ceros. Ya, entonces, por ejemplo, 144, ejemplo, 144, sus dos últimos dígitos son 44 y este es múltiplo de 4. Segundo ejemplo, 100, sus dos últimos dígitos son 0, entonces es divisible por 4.
Ahora, ya vamos a entrar un poquito a los que son más complicados. O sea, no a los que son más complicados. Después del 5, que es el más sencillo. Va a ser divisible por 5. Acá voy a separar un poquito porque si no va a haber sobreuso de eso. Va a ser divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Y no tiene mucha ciencia. Tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, etc. Son todos esos números. Va a ser divisible por 6 si es divisible por 2 y 3 a la vez. O sea, si un número, por ejemplo, no sé, 54. Si 54 es divisible por 2, ya, sí es divisible por 2 porque su último dígito termina en par, pero la suma de sus dígitos nos da número. Era 54, ¿cierto? Sí. 54, la suma de sus dígitos da 9, entonces va a ser divisible por 3. Como es en ambos, va a ser divisible por 6. Ya eso quiere decir eso. Por ejemplo, 54 es divisible por 2 y además por 3. Y acá ustedes se pueden devolver en el tema de los criterios. Obviamente esto considera bastante práctica, cosa que ustedes piensen en algún número y digan ya, ¿qué criterio va a cumplir? Cumple este, cumple este, cumple este, cumple este, cumple este. Ya, entonces lo voy a poder dividir por 6, por 7, por 9, etc. Va a ser divisible un número por 7 si al multiplicar el dígito de las unidades por 2 y restando al número formado por los otros dígitos, el resultado, vamos a bajar, el resultado es un múltiplo de 7 o 0. Ya, entonces, díganme un número que esté entre, a ver, entre 100 y 1000. Díganme en el chat, como para comprobar esto. 500. Ya. Pero, ya, vamos a hacer 500. Vamos a bajar un poquito. Por ejemplo, 500. El último del dígito de la unidad es por 2 es 0. Va a tener 0 por 2 es igual a 0. Y si a eso se le resta 50, me va a dar que eso va a dar menos 50. Y menos 50 no es un múltiplo de 7, porque 7 por 7 da 49. Entonces ahí tú puedes descartar de manera directa que con esto se descarta. Acá vamos a hacer una coma o una flecha. Ahí sí. Con esto se descarta que 500 sea divisible por 7. Ya es divisible por 5, es divisible por 10, es divisible por 4 porque sus últimos dos dígitos terminan en 0, etc. Vamos con el otro. Va a ser divisible por 8. Obviamente no es necesario que se aprendan todo esto. Solamente le estoy dando la cámara. Si sus últimos 3 dígitos forman. ¿Lo siento? Eso. Si sus últimos 3 dígitos forman un múltiplo de 8. O son 0. Y el último, para ir finalizando un poquito esto, porque ya con esto finalizaríamos.
Y el último sería que fueran divisibles por 9. Es que si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9, entonces va a ser divisible por 9. Y por eso en el 9, acá, espérenme, me equivoqué. Vamos a mover esto. Vamos a verla para acá. Por eso uno generalmente arma, cuando uno trata de enseñar las tablas del 9, uno dice, ya, vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9, y después uno la hace al revés. 9, después esto va a ser 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y todo eso son puros múltiplos de 9. También es algo que se enseña bastante como para que a los chiquititos generalmente no se lo olviden las tablas del 9. Es bien útil. Sí, es súper útil. Se ocupa bastante. Y la última es la del 10. Y es divisible por 10 si su último dígito es 0. ¿Ya? Y ahora, con todas estas reglas que aparecen acá, ustedes pueden ver distintos tipos de números. Por ejemplo, pueden decir ya 537. ¿Qué me va a cumplir? Y voy empezando con los criterios. Ya va a ser divisible por este número, ya. ¿Por cuál más? Por este número, ya. ¿Por cuál más? Y ahí ustedes van haciendo criterios de repente cuando tienen que simplificar cosas y no saben por qué cifras simplificar. ¿Ya? Ahora, una última cosita es que cuando entremos a álgebra, vamos a ver lo típico, el doble de un número, el triple de un número, el cuádruple de un número par, un número impar, la semisuma de dos números, etcétera. Y eso todo representado con álgebra, pero lo vamos a ver cuando entremos a escritura algebraica. Ya, por eso no lo hemos visto ahora. Pero eso, creo que eso sería por hoy día. Tenemos la primera parte que sería cálculos de mínimos común múltiplo, que se hace la descomposición prima y ahí tienen dos ejemplos. Tienen los números enteros, que ¿qué es lo que son? Son todos los números naturales, sus inversos aditivos y el cero, que ahí aparece el inverso aditivo. Valor absoluto es a cuánta distancia se encuentra del cero. Las propiedades que se vieron. Las reglas de operaciones. Tips que se pueden tener en temas de suma, resta, multiplicación entre números enteros, pares o impares. Prioridades de las operaciones. Y criterios de divisibilidad de números. ¿Por qué número yo puedo dividir? Ya, entonces,